La sentadilla es un movimiento principalmente de cadera y es así porque es la manera en la que está hecho el cuerpo, ¿no? Nuestra anatomía, nuestra fisiología, de la manera que hemos evolucionado durante cientos de miles, millones de años para movernos. Y es increíble lo mal entendido que está esto, especialmente por supuestos expertos, ¿no? O gente que se encarga de difundir o de hablar de estos temas en redes, incluso gente que tiene mucho seguimiento. Y eso, claro, permea al resto de población en general, ¿no? A la gente normal, gente que quiere entrenar, ponerse fuerte. Y es increíble lo mal que se entiende la sentadilla y lo poco que se entiende de ella en reglas generales. Voy a dedicar este episodio a hablar de el hip drive, que es el movimiento de cadera en la sentadilla y por qué la sentadilla es un movimiento de cadera. Y creo que esto, cuanto antes se consiga que se entienda, puede ayudar a mucha gente en su entrenamiento. Lo que me ha motivado un poco a hacer ahora un episodio sobre esto es un vídeo que posteé de una alumna, ¿no? En mi gimnasio, yo corrigiendo a una alumna, haciendo una sentadilla. Ella está haciendo una sentadilla muy buena, la verdad, lo hace muy bien. Y igual que hubo mucha gente que comentó positivamente, ¿no? Y que se veía que por lo menos sabía un poco, entendía un pelín, o por lo menos que entiende que no entiende nada y, bueno, comenta positivamente o intenta aprender de ello. Hubo mucha gente, especialmente, supuestos entrenadores, incluso algún influencer, ¿no? de más calado, que comentó, incluso me comentó a mí por privado, ¿no? Que qué horrible ejecución, que eso no puede ser, la gente comentando que se va a partir la espalda, o sea, una cantidad de misconcepciones y de un entendimiento totalmente incorrecto de cómo es una sentadilla, cómo funciona la fisiología. Y he decidido pues hablar de ello en un episodio. Es increíble e incomprensible cómo puede haber un entendimiento y una comprensión tan pobre de la sentadilla en la comunidad fitness. Y yo creo que, sinceramente, denota una falta de experiencia, ya no solo haciéndola, sino no haciéndola, ¿no? No digo que esta gente no haga, o que mucha gente que habla de la sentadilla y no la entiende bien, no haga sentadilla, pero es posiblemente una falta de experiencia enseñando este movimiento a todo el mundo. Digo a todo el mundo porque hablo de enseñar este movimiento a tu hijo, a tu hija, a tu abuelo, a tu abuela, a tu padre, a tu madre, ¿vale? A cualquier persona que entre al gimnasio. Eso es lo que hacemos nosotros. Cualquier persona hace una sentadilla. Todo el mundo hace una sentadilla el primer día con una barra muy ligera, si tiene que ser, depende de la persona, ¿no? Y cuando tú te dedicas a enseñar esto a todo el mundo, a miles de personas normales que no saben ni lo que es una barra, ni saben lo que es un disco, ahí es cuando coges la experiencia y cuando puedes llegar a comprender un poco mejor el movimiento. Yo veo 1000 repeticiones a la semana de sentadilla y las corrijo. Tenemos una experiencia enorme con estos movimientos y gracias a eso hay un entendimiento de la fisiología y la anatomía y la física que hay en la mecánica del cuerpo y del movimiento humano. Sabemos exactamente cómo hay que hacer la sentadilla para que no dé problemas y sea efectiva. Y es exactamente de la manera totalmente contraria a lo que cree la gente que se debe hacer. Y hablo de muchos profesionales también. Entonces, vamos a ir a ello, ¿vale? La sentadilla es un movimiento de cadera. Es una triple extensión de cadera, rodilla y tobillo. La musculatura que va extendiendo cada articulación es la siguiente. El tobillo, bien, se extiende con la musculatura del gemelo. Cuando hablo de extensión, hablo de la articulación de abrirse, ¿vale? Volverse un ángulo más abierto. Entonces, cuando subes desde la sentadilla, desde abajo, los gemelos hacen que la espinilla se ponga más vertical. Se abre la articulación de la rodilla, se extiende, perdón, del tobillo, se extiende el tobillo. Luego viene el cuádriceps, que esos son los extensores de rodilla. El cuádriceps lo que hace es extender la rodilla, estirar la rodilla. Y los músculos que extienden la cadera son los glúteos, que son el músculo más grande del cuerpo, los isquiotibiales y los aductores, principalmente, ¿ok? 3 grupos musculares
y uno de ellos el más grande del cuerpo. Entonces, de esta triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, ya con esto que os estoy contando de la anatomía, ya vemos que la mayor fuerza de largo está donde hay más musculatura y son más grandes los músculos, o sea, en la cadera. La extensión de cadera es mucho, mucho, mucho más fuerte que la extensión de rodilla y que la extensión de tobillo. Esto quiere decir que, queramos o no, por cómo estamos hechos, cuál es nuestra anatomía, nuestra fisiología y cómo funciona la física, siempre vamos a tender a utilizar la cadera al levantarnos de una posición de sentadilla o de una posición de agachados. Siempre. Porque así es nuestro cuerpo, así es el cuerpo humano. Ahí es donde está la fuerza. La fuerza está en la extensión de cadera. Por lo tanto, lo que hacemos en la sentadilla es facilitar esto, porque esto va a ocurrir sí o sí, quieras o no, una vez que hagas una sentadilla con suficiente peso. Vamos a facilitar el utilizar la cadera en la sentadilla. Esto le llamamos hip drive. Desde la posición de abajo de todo la sentadilla, el primer movimiento al subir debe de ser lo que llamamos el hip drive, que es un movimiento de cadera. Lo primero que sube es la cadera. Y esto, si cualquier persona que se agache a la posición de sentadilla, que se ponga en una posición de abajo de sentadilla y se quiera levantar, si lo hace de manera inconsciente, va a hacer hip drive, se va a levantar con la cadera, porque así es como funciona el cuerpo humano. Y así es como podemos hacer más fuerza. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a ir a esa posición en la que pueda hacer más fuerza. Desde la parte de abajo de la sentadilla empieza a subir la cadera y luego ya acompaña el resto de la espalda, ¿vale? Entonces la espalda, al principio de la sentadilla, pasa a estar un poquito más horizontal cuando ocurre el hip drive. Cuando sube un poquito la cadera al principio, la espalda pasa a estar un poco más horizontal. Y esto es totalmente normal, ocurre en todas las sentadillas que son suficientemente pesadas, te guste o no. ¿Te guste o no? Ya sea sentadilla frontal, sentadilla trasera, sentadilla barra alta, sentadilla barra baja, da igual que sentadilla, cuando hay suficiente peso para que ya sea un movimiento que sea efectivo, siempre va a ocurrir esto. Vamos a utilizar la cadera, queramos o no. Entonces, lo que hay que hacer es facilitarlo, ¿ok? Si uno hace un ejercicio que es mirar vídeos de sentadillas que se note que la persona está haciendo suficiente esfuerzo, que haya suficiente peso en la barra, porque lo que ocurre es que hay mucha gente que está haciendo realmente un peso que es muy ligero para él. Entonces, de esa manera sí, se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Y la gente se mantiene con pesos demasiado ligeros muchas veces debido a esto, a no saber hacer bien la sentadilla, a no saber acceder bien a la cadera, al hip drive. Entonces, si cogemos vídeos de sentadillas suficientemente pesadas, vamos a ver que todas ellas empiezan con la cadera, ¿ok? Todas ellas empiezan con hip drive. Cuando hablo de suficientemente pesadas, hablo de suficiente peso para el nivel de fuerza que tenga la persona. No peso absoluto, sino según la fuerza que tenga cada uno. Hay gente que solo para levantarse con su propio peso va a necesitar hacer hip drive, si no, no se levanta. Yo esto lo veo bastantes veces con muchas personas el primer día de entrenamiento. Entonces, repito, si estás haciendo una sentadilla con la espalda muy vertical al subir, sin utilizar la cadera, muy dominante de rodilla, subiendo el pecho al subir, desde la posición de abajo, ya puedo decir que a no ser que seas ya muy avanzado, no estás usando suficiente peso para que la sentadilla sea efectiva. Le ocurre a muchísima gente. Y además tiene otros problemas que voy a hablar luego de ellos. Entonces hay que facilitar el hip drive y el uso de cadera con la técnica de la sentadilla. ¿Cómo se hace esto? Pues la mejor manera de facilitar esto, o de utilizar la cadera, es hacer una sentadilla de barra baja. O sea, poner la barra un poquito más abajo de la espina de la escápula, del risco que tiene ahí el omóplato, tiene un risco que va hasta el hombro, ¿vale? Es la espina de la escápula, pues hay que poner la barra justo por debajo. Eso sería la posición de barra baja. Y eso facilita mucho el usar la cadera. Por eso con esta forma de hacer la sentadilla se puede levantar más peso y de una manera más eficiente. Pero de todas formas, con cualquier sentadilla, incluso si hacemos barra alta, que es con la barra un poco más arriba, los trapecios, hay que facilitar el uso de la cadera. ¿Y cómo se hace esto? Se hace obteniendo una posición de la espalda más horizontal al llegar abajo. O sea, doblándose hacia adelante. Al empezar a bajar,
tenemos que echar el culo hacia atrás y el pecho al suelo. Y hay que mantener el pecho mirando al suelo y mantenernos más doblados, la espalda más horizontal, hasta que lleguemos abajo y empezamos a subir. A la hora de subir, lo que hay que hacer es subir con la cadera y seguir manteniendo el pecho mirando abajo. Nuestra mirada debe estar abajo, en el suelo, porque esto facilita muchísimo el acceso a la cadera y a hacer el hip drive. Esto que estoy describiendo, de empezar con la cadera, la espalda pasar a estar un poco más horizontal al empezar el movimiento de subida, esto no es un buenos días. Mucha gente, cuando ve una sentadilla un poco dominante de cadera, dice, no, es que eso es un buenos días, te vas a partir la espalda, etcétera, etcétera. Ahora hablo de lo de partirse la espalda. Entonces, el buenos días es un ejercicio que básicamente es una extensión de cadera únicamente. Es con las piernas bastante estiradas, doblarse hacia adelante y ponerse de pie con la barra en la espalda. Eso es un buenos días. Entonces, mucha gente cuando ve una sentadilla que empieza con la cadera y la espalda se vuelve un poco más horizontal, dice, no, es que estás haciendo un buenos días, ¿no? Bueno, pues no. Un buenos días es otra cosa y hay que diferenciar entre un buenos días y una sentadilla dominante de cadera. ¿Te vas a partir la espalda si haces la sentadilla así? Pues bueno, qué casualidad que yo en mi caso, enseñando este movimiento a más de 1000 personas distintas, viendo 1000 repeticiones a la semana, corrigiéndola continuamente, llevando un montón de gente, todo el mundo haciéndola así, nadie tiene un solo problema en la espalda. Qué curioso, ¿no? Y resulta que es que la espalda en la sentadilla, si la estás haciendo bien, tiene que estar en extensión. El tórax debe estar extendido, o sea, sacado del pecho. La lumbar debe estar ligeramente arqueada. Y esto hay que mantenerlo durante todo el movimiento. Y esto es independiente de cómo de doblados o cómo horizontal esté la espalda. ¿Okay? Podemos hacer una sentadilla con la espalda mucho más horizontal, como estoy diciendo que se debe hacer, con la espalda totalmente segura, porque la mantenemos en extensión. ¿Cómo la mantenemos en extensión? O sea, ligeramente arqueada la lumbar y el pecho sacado. Pues con los erectores espinales, que es la musculatura que está ahí atrás en la espalda, que se encarga de arquear la lumbar y la columna en general, ¿vale? Son los erectores espinales y la musculatura de la espalda la que la mantiene en ligera extensión. Unido al movimiento de Valsalva, que ya he hablado en algún capítulo anterior, que es la manera de coger aire, mantenerlo cogido y apretando el abdominal, como si quisieras echar el aire por la boca, pero con la glotis cerrada. Esta maniobra de Valsalva lo que hace es aumentar toda la presión dentro de la cavidad torácica y abdominal, y con esa presión aumentada mantiene la columna rígida, o sea que los erectores espinales y la musculatura de la espalda mantiene la espalda en extensión, en ligera curvatura y el pecho sacado, y luego la maniobra de Valsalva mantiene esa rigidez y ayuda con esa rigidez para que la espalda no se mueva de esa posición. Y desde ahí hacemos el movimiento, como digo, doblándose más horizontal la espalda, utilizando la cadera, y vamos aumentando el peso poco a poco. Y todo nuestro cuerpo, la musculatura de la espalda, toda la musculatura involucrada, se va a ir adaptando poco a poco, se va a ir poniendo más fuerte, y a medida que vayamos a ir aumentando de peso, pues la espalda también se irá poniendo más fuerte. Y mientras sigamos haciendo la sentadilla con la espalda en ligera extensión, como estoy diciendo, no hay absolutamente ningún problema. Se va fortaleciendo a medida que vamos subiendo el peso en la barra. Pero es que además es curioso, ¿no? Que muchas personas piensen que te rompes la espalda con una sentadilla hecha así, pero luego el peso muerto no dicen nada. Si en el peso muerto la espalda está mucho más horizontal todavía. Y hay todavía mucho más peso que en la sentadilla. Y si el peso muerto lo haces bien, no te rompe la espalda. Es perfectamente seguro. Entonces, pues, ¿por qué si el peso muerto no hay ningún problema? En la sentadilla sí. Es de no entender las físicas en el movimiento, ni la anatomía ni la fisiología. La carga en la espalda es la misma, da igual que la tengas en las manos o la tengas arriba en los deltoides o en el trapecio. Da igual. Los momentos de fuerza de la espalda son los mismos, las fuerzas en la espalda son las mismas. Entonces hay muchas más fuerzas en la espalda en el peso muerto que en la sentadilla.
Por eso también obviamente hay que hacer peso muerto a la vez que hacemos sentadilla. Porque el peso muerto es lo que más va a fortalecer la espalda y con esa espalda fuerte ya del peso muerto, la sentadilla no hay ningún problema de mantenerla bien, la espalda bien rígida, bien extendida, bien arqueada, en esas posiciones más horizontales. Ahora, esto es muy importante, porque es que además, si no haces la sentadilla así como te estoy diciendo, ahí sí que puede haber problemas. Si haces la sentadilla como se repite una y otra vez en redes sociales, en muchos sitios que se debe hacer, sí que puedes tener muchos problemas. ¿Y dónde puedes tener problemas? En las rodillas. Y esto se llama knee slide, le solemos llamar knee slide, que es, digamos, en inglés deslizamiento de la rodilla, ¿no? Es súper común. Yo cada vez que voy a un gimnasio, todo el mundo que hace sentadilla está teniendo este problema, por querer hacer la sentadilla de la manera que no se debe hacer. Entonces, ¿qué es este knee slide o qué es lo que puede dar problemas en la rodilla? Pues al querer hacer una sentadilla con el torso mucho más vertical, totalmente dominante de rodilla, al llegar abajo y volver a subir, dejamos que las rodillas vayan muy adelante, en ese último momento de al llegar abajo y subir, dejamos que las rodillas se vayan hacia adelante porque no nos estamos doblando, ¿ok? Si la espalda está más vertical, hay mucho más estrés y mucho más brazo de palanca en las rodillas, porque las rodillas van a estar mucho más adelante, están conectadas, ¿vale? Las rodillas con el ángulo de la espalda está conectado a través del fémur. Entonces, una espalda más vertical implica unas rodillas mucho más adelantadas y mucho más estrés en las rodillas. Una espalda más horizontal implica unas rodillas más atrasadas, incluso por detrás de la punta del pie, ¿ok? ¿Y por qué hay una gran diferencia entre estas dos posiciones? ¿Por qué hay más estrés en las rodillas cuando están más adelantadas y la espalda está más vertical? Bueno, porque hay un factor aquí fundamental que es el isquiotibial. El isquiotibial es la musculatura que está por detrás de la pierna, ¿ok? Y esta musculatura se inserta en la tibia, en la espinilla por detrás y en la cadera. Entonces, si esta musculatura está relajada, no está tirando hacia atrás de la tibia, de la espinilla. Cuando llegamos abajo y subimos, si el isquiotibial no está tirando de la tibia hacia atrás, los cuádriceps, que son los que extienden la rodilla, al hacer fuerza para extender la rodilla, lo que hacen es tirar de la tibia, de la espinilla hacia adelante. Es así como funciona. La tibia se va a querer salir hacia adelante de la rodilla. ¿Qué es lo que la mantiene ahí? Bueno, pues ciertas estructuras blandas de la rodilla, los ligamentos, ¿no? Por ejemplo, si el isquiotibial está apretado y tirante, ese isquiotibial lo que va a mantener la tibia en su sitio y va a hacer que la rodilla esté estable y no sufra. Entonces, una sentadilla hecha con la espalda más vertical, el isquiotibial está acortado, no puede hacer fuerza. Por lo tanto, hay mucho más estrés en la rodilla porque el isquiotibial no está pudiendo estabilizar la rodilla tirando de la tibia hacia atrás. Este es un factor muy importante. Por eso una sentadilla mucho más horizontal, con el culo más atrás, la espalda mucho más horizontal, ahí esa posición sí que hace que el isquiotibial esté más tirante, esté totalmente apretado, lo estemos usando de verdad, esté haciendo fuerza y esté manteniendo la rodilla estable. Esto es crítico para la salud de la rodilla. Hay gente que no va a tener problemas, ¿vale? Siempre hay gente para todo, hay gente que tiene más problemas, otros que tienen menos problemas, pero hay mucha gente que va a acabar con una tendinitis del tendón rotuliano si hace la sentadilla mal, con la espalda vertical, poniendo todo el estrés en las rodillas, dejando que las rodillas se vayan hacia adelante y haya un rebote en las rodillas. Hay mucha gente que va a acabar con una tendinitis en el tendón rotuliano o otras cosas. Va a acabar con dolor de rodillas, ¿ok? Con la sentadilla hecha con la espalda más horizontal, las rodillas más atrasadas, como nosotros la enseñamos, no hay ningún problema en la rodilla, ninguno. Y ahí es donde de verdad puede haber un problema en la sentadilla, no en la espalda, no, en la espalda no, en las rodillas, ¿ok? Además, una tendinitis del tendón rotuliano te puede durar años. Las tendinitis duran mucho y tardan mucho, el tendón tarda mucho en volver a no dar dolor, hay que saber rehabilitarlo bien, hay que tener muchísima paciencia y es mejor que no se inflamen los tendones, ¿ok? Entonces esto es muy importante porque la sentadilla hecha con el torso más vertical, cuando ya vas poniendo peso para que sea efectiva, obviamente, si no, pues ¿para qué la hacemos, no?
puede dar problemas en las rodillas. Entonces tenemos que controlar este knee slide, esta rodilla, ¡pam!, yéndose hacia adelante al llegar abajo en la sentadilla. ¿Cómo se hace? Manteniendo la espalda más horizontal, el pecho mirando abajo y la cadera bien atrasada. Es fundamental en el momento de rebote abajo, de pasar de estar abajo a empezar a subir, mantener el pecho mirando abajo. Es el momento donde la espalda tiene que estar más horizontal. Espero que todo esto os ayude, por si acaso estáis viendo alguna otra información por ahí, ¿no?, sobre la sentadilla, porque es que es muy importante, es muy importante. La sentadilla es un movimiento de cadera. Para hacerla bien hay que tener la espalda mucho más horizontal de lo que crees que la debes tener, muchísimo más horizontal de lo que has visto por ahí, o te pueden decir en la mayoría de los sitios. La espalda no le va a pasar nada. Hay que mantenerla bien en extensión, por supuesto hay que hacerlo bien, todo hay que hacerlo bien, ¿ok? Todas las cosas hay que hacerlas bien, hay que aprender a hacerlas bien. Pero la espalda, si se mantiene bien arqueada, la columna apretada, va subiendo de peso poquito a poco, no le va a pasar nada. Vas a salvar las rodillas, porque de la otra manera podría haber problemas en las rodillas, ¿ok? No tiene por qué, tampoco, pero podría. Y es muy común al hacer la sentadilla mal. Yo oigo mucho por internet de gente que posiblemente lo debería saber mejor, que bueno, que la sentadilla, según cuál sea tu anatomía, pues se va a adaptar mejor a ti, o si no es mejor que hagas otra cosa, porque claro, depende mucho de la proporción de tus segmentos de cada hueso, del fémur y la tibia, y hay gente que no se va a adaptar bien al movimiento. Todas estas cosas que se dicen denotan que no se sabe suficiente sobre la sentadilla. Todo el mundo. La sentadilla es para absolutamente todo el mundo, da igual sus proporciones, su genética, da igual. Si se hace de la manera que nosotros la hacemos, como estoy diciendo aquí, la sentadilla es para todo el mundo y es súper efectiva. Es el ejercicio más efectivo que hay, junto con el peso muerto. Es súper efectiva. El problema es que mucha gente no es capaz de sacarle partido por esta imagen mental, por esto que nos están metiendo continuamente en muchísimos sitios de hay que tener la espalda vertical, porque si te doblas cuida con la lumbar, porque tal. No. La sentadilla, de esa manera es muy difícil hacer ese movimiento efectivo. Entonces no nos va a dar los resultados que queremos y encima vamos a tener problemas. Otra cosa que no he dicho, es muy típico también acabar con tendinitis en los flexores de cadera al hacer la sentadilla con la espalda más vertical. Es muy común. Eso solo se corrige haciéndola como estoy diciendo aquí, con la espalda más horizontal. Por todo esto, por cómo está diseñado nuestro cuerpo, a través de la evolución, cómo es nuestra anatomía, cómo es la física de la mecánica del movimiento, cómo es nuestra fisiología, la sentadilla es un movimiento de cadera y hay que facilitarlo. Hay que facilitarlo poniéndose mucho más horizontal, las rodillas más atrasadas, la cadera más atrasada y empezando el movimiento subiendo con la cadera hacia el techo y luego acompañando con el resto de la espalda. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si es así, suscríbete, dale al like. Subo episodios todos los jueves por la mañana y en el próximo episodio voy a hablar de otra cosa súper importante, que es el control lumbar en el gimnasio, especialmente en el peso muerto. Esto es crítico y quiero hablaros de ello en el próximo episodio. Así que sin más me despido, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente.